Mi nombre es Marcela Elizabeth Bautista López. Yo voy a exponer la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Esta ley entró en vigencia el 11 de marzo del 2003 con la emisión del decreto número 006-2003. Esta ley tiene como objetivo el poder promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios, establecer las infracciones, sanciones y procedimientos aplicables en dicha materia. En Guatemala, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, es la DIACO, es la institución encargada de proteger a los consumidores. Esta ley contiene 113 artículos. En esta ley podemos ver que existen los contratos de adhesión. Son los contratos que se manejan. La Ley de Protección al Consumidor y Usuario en Guatemala es regulada por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, como se los había mencionado, que es una dependencia que es del Ministerio de Economía. La DIACO se encarga de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario y así también de su reglamento. Entre sus funciones se encuentran promover y asesorar a los consumidores y proveedores, verificar y vigilar, brindar servicios al consumidor. En Guatemala, la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, el decreto 006-2003, establece sanciones para los infractores de la ley. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor es el órgano responsable de aplicar esta ley y su reglamento y poder sancionar a los infractores también. Para poder iniciar un procedimiento administrativo y de sanción, se puede hacer de la siguiente manera, ¿verdad? Podemos presentar una queja por parte de un consumidor o usuario, presentar una queja por parte de una organización de consumidores y usuarios, o también iniciar el procedimiento de oficio. Algunas de las acciones que pueden ser sancionadas son adulterar el peso, masa, volumen o calidad de los productos, vender productos después de su fecha de vencimiento, acaparar, especular o desabastecer productos esenciales, cobrar intereses por moras o cheques rechazados. Entonces podemos ver que esta ley es muy importante, ¿verdad? Porque nos garantiza que al momento de nosotros como consumidores adquiramos un producto, sea de buena calidad y tenga el precio correcto. Muy buenas noches, voy a hablar en relación a lo que es la ley de arbitraje. Esta tiene el decreto número 67-95, entró en vigencia el 16 de noviembre del año 1995, cuenta con 56 artículos. El objeto de la presente ley es la resolución de conflictos. Además, ayuda al descongestionamiento del sistema jurisdiccional y ayuda a que la resolución de los conflictos susceptibles se resuelva de manera eficiente y con celeridad. La institución que norma esta ley está la Cámara de Comercio, el Centro de Arbitraje y Mediación, juzgados y tribunales y la Asociación Empresarial. La relación de las instituciones con el derecho mercantil es de que por ser un medio de resolución de conflictos propician un ambiente adecuado y de confianza para las transacciones comerciales. Por lo tanto, las instituciones ya mencionadas promueven entornos favorables para la resolución efectiva de las disputas. ¿Cuáles son las sanciones que contiene esta ley? Por ejemplo, el artículo número 7 que habla sobre la renuncia al derecho a impugnar. Si una de las partes prosigue con el arbitraje y no ha cumplido con alguna norma que establece la ley y no lo hace dentro del tiempo establecido, se entenderá que ha renunciado y pierde su derecho a impugnar. Este solo es un ejemplo, pero hay muchos más. Sin embargo, el objeto de la presente ley su enfoque principal es la promoción y la regulación del arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos más que la imposición de sanciones. Los aspectos más relevantes de esta ley podemos mencionar uno,
que esta regula a nivel nacional e internacional. Esto quiere decir que las personas que tengan versados en los conflictos pueden elegir en qué lugar les conviene más esa resolución. 2. Que los árbitros no se van a regir o no están obligados a poder dar alguna o decidir en base a las normas, sino que lo pueden hacer en base al su según saber y su saber entender. Los contratos que regula esta ley están los contratos civiles y los contratos mercantiles. Por ejemplo, en los contratos civiles está la compraventa, la donación, el contrato de préstamo, y dentro de los mercantiles están las franquicias, los contratos de distribución, la compraventa, de transporte, entre otros. Esto es todo lo que tengo que hablar sobre la ley de arbitraje. Muy buena noche. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar acerca del convenio de Berna. Este convenio fue adoptado en el año 1886 y trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. Es decir, que le ofrece a poetas, pintores, músicos, etc. la posibilidad de controlar quién usa sus obras y cómo y en qué condiciones. Este convenio ha pasado por varias ratificaciones o modificaciones, por ejemplo, París 1896, Berna en 1914, Roma en 1828, Estocolmo 1967 y la última enmienda, la cual se llevó en el año 1979. Este convenio pues trata o se fundamenta en 3 principios básicos y contiene ciertas disposiciones que determinan sobre esta protección. Los 3 principios básicos serían el principio del trato nacional, el principio de la protección automática y el principio de la independencia. El primero, que es el principio del trato nacional, habla de que en todos los estados contratantes de este convenio será protegida de la misma forma que es protegida la obra en el país origen donde fue publicado o conocida por primera vez. El principio de la protección habla sobre que no necesita cumplir ninguna formalidad para que esta se pueda dar automáticamente. El principio de independencia significa de que no importa si en el país de origen de la obra exista o no exista algún tipo de norma jurídica que proteja esta obra. Las condiciones mínimas para la protección a la que se refiere las obras podría ser que todas las producciones en el campo literario, científico y artístico o cualquiera que sea el modo o forma de expresión deben ser protegidas. También con algunas sujeciones o ciertas reservas o ciertas limitaciones, hay ciertos derechos que son tutelados en este convenio, como el derecho a traducir, el derecho de realizar adaptaciones y arreglos, el derecho de representar y ejecutar en público, el derecho de recitar en público, entre otros derechos. Asimismo, el convenio prevé derechos morales, es decir, que el autor pues puede reivindicar la paternidad de la obra, puede oponerse a cualquier deformación, mutilación o alguna modificación que pueda atentar contra el perjuicio del honor, ¿verdad? O pueda causar un perjuicio al honor o a la reputación del autor. Con respecto a la duración, la protección general se debe conceder en un plazo de 50 años posteriores a la muerte del autor, excepto cuando la obra es seudónima o tiene un seudónimo o es anónima. Esta se protegerá los 50 años a partir de que fue publicada. El convenio también permite ciertas limitaciones o excepciones en materia de derechos económicos, ya que se puede utilizar en algunas formas, como por ejemplo para la educación o en artículos informativos de periódicos o similares, y sin tener que retribuirle al autor cierta cuota económica. También es necesario mencionar que en aspectos comerciales, a partir del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, todas los miembros que sean parte de la Organización Mundial del Comercio están obligados también en velar de esta protección, aún así no sean parte de los países contratantes de este convenio.